Vamos a ver un ejemplo práctico sobre cómo DAX puede construir capas semánticas basadas en tablas calculadas para poder construir un análisis de indicadores de performance a nivel, en este caso, de países, a partir de un modelo de base. Este modelo de base es el que ustedes pueden ver en pantalla y tiene en la tabla central una tabla transaccional de hechos que está referida a líneas de las órdenes de venta y que muestra información de las ventas a nivel de el producto, el importe de la venta del producto, el costo de la venta del producto, así como las cantidades ordenadas. También muestra información de fechas, la fecha en que se pidió el producto, en que se embarcó el producto y en que se entregó el producto. También tenemos información referida a campos claves, ¿no? Como por ejemplo el código del cliente que compró el producto, el código del revendedor que vendió el producto y el código de la región donde se efectuó la venta, entre otras informaciones importantes. Alrededor de esta tabla transaccional tenemos un conjunto de tablas maestras o tablas dimensionales. Como pueden ver, tenemos una tabla dimensional de revendedores con distintos atributos, como la ciudad a la que pertenece el revendedor, la provincia, el tipo de revendedor, etc. Tenemos una tabla maestra de fechas que contiene las jerarquías de fechas, así como el año fiscal, una tabla maestra de territorios o de regiones que contiene información de atributos diversas, como por ejemplo países, el país donde se efectúa la venta. Más abajo tenemos una tabla maestra de productos con atributos diversos como categorías o subcategorías de producto. Igualmente una tabla maestra de clientes con sus respectivos atributos y una tabla maestra de órdenes de venta que son a las cuales pertenece cada línea de venta o cada línea de orden de venta de la tabla transaccional. Nosotros vamos a construir una capa semántica basada en una tabla calculada que contenga indicadores de performance de las ventas basada en este modelo de base. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al menú modelado que está en la parte superior, seleccionamos nueva tabla y bueno, con la ayuda de una fórmula vamos a construir esta tabla calculada. Primero le damos un nombre: indicadores de performance por país, y a continuación comenzamos a escribir la fórmula. La fórmula va a contener distintos elementos o componentes. Vamos a partir con una función que es la de resumen por columnas o summary columns. Esta función toma como base la columna de una tabla para construir agregados, construir campos agregados. Por ejemplo, en este caso, si vamos a construir, como hemos mencionado, indicadores de performance a nivel de países, vamos a tomar como campo el campo país de la tabla de regiones o de territorios. A partir de este campo nosotros comenzamos a construir las distintas columnas o indicadores, como por ejemplo las ventas por país. Las ventas por país son el resultado de una expresión que la vamos a escribir en este momento. Para esto utilizamos la función sumatoria de las ventas, pero tenemos que efectuar la sumatoria en un contexto dado, que viene dado por la tabla transaccional de ventas. Por eso utilizamos la función suma x para especificar en principio el contexto donde vamos a
aplicar la sumatoria, que es la tabla transaccional de ventas, y luego la aplicamos o especificamos el campo que vamos a sumarizar o agregar, que es las ventas. Así queda descrita la primera columna o indicador. Podemos hacer lo mismo para los costos. A continuación haremos la expresión para calcular la columna de utilidades, siempre utilizando la función sumx, que va a definir el contexto, que es la tabla de transacciones de venta, y acá debo sumarizar las utilidades, que es el resultado de la diferencia entre las ventas y los costos. Puedo continuar, por ejemplo, calculando la cantidad de clientes que operan en cada país. Especifico el nombre del campo y ahora voy a calcular la cantidad de clientes de cada país con la función cálculo o calculate. La función calculate va a calcular los clientes únicos en base a la función distinct count. Esta determina los registros únicos basados en qué campo. En este caso, en el campo código de cliente de la tabla de ventas. Por lo que tenemos que definir como contexto de la función calculate la tabla, en este caso, de ventas siempre. Es donde estamos ejecutando la función distinct count o conteo único. Hecho esto, podemos continuar. Vamos ahora a calcular indicadores basados en ratios. Por ejemplo, si quiero calcular el ratio de mis ventas, de costos y de utilidades, es decir, las ventas de cada país entre las ventas totales, los costos de cada país entre los costos totales y las utilidades de cada país entre los costos totales, lo haría de esta manera. Primero comienzo con el ratio de ventas. Esta va a ser el producto de una división. En el numerador coloco la expresión, la primera columna, y la divido. Para eso utilizo el operador aritmético división. La divido ahora entre las ventas, pero de toda la empresa. Para eso utilizo siempre la función sumx. Pero ahora voy a utilizar una función adicional, all, que es la que me va a especificar o va a especificarle al sistema que utilice todos los registros de mi tabla transaccional de ventas. En este caso, ahora tengo que especificar el campo que va a ser sumarizado, que son las ventas. Puedo hacer lo mismo ahora con puedo construir una expresión similar para calcular el ratio de los costos por país. Finalmente, voy a hacer el último ratio, el ratio de utilidades. Similarmente a los anteriores, en el numerador coloco la expresión que me permitió calcular las utilidades por país. Y en el denominador voy a calcular la sumatoria para todos los registros de la tabla de ventas, transaccional de ventas, sumatoria de las utilidades, que es las ventas menos los costos. Dicho esto, ya tengo todos los indicadores de mi tabla y mi tabla ya está completada. La tabla se crea en el área de datos a la derecha, como pueden verla. Y ahora yo puedo visualizar su contenido. Para esto, primero vamos a cambiar el formato
básicamente los ratios que han sido calculados. Luego de esto, regresamos. Utilizamos ahora un objeto visual de tipo tarjeta de varias filas y incluimos todos los campos de mi tabla calculada. Le damos un formato al contenido de la tabla. Y esto yo lo puedo todavía analizar a través de un gráfico de columnas que me muestre por países, por ejemplo, los ratios, para establecer dónde obtengo mayores ratios de utilidad o ratios de ventas o ratios más altos de costos. Por ejemplo, puedo mostrar los ratios primero de ventas, los ratios a continuación de costos y finalmente los ratios de utilidad. Aquí podemos ver, teniendo presente de que estos ratios son con relación a las ventas de toda la empresa, a los costos de toda la empresa y a las utilidades de toda la empresa, que en las utilidades que vienen en color naranja, las más altas en comparación con las utilidades de toda la empresa, las utilidades más altas están en Estados Unidos, le siguen las de Australia. Las ventas más altas están en Estados Unidos y le sigue la de Canadá. Y los costos más altos se encuentran también en Estados Unidos, siguiéndole las de Canadá. Evidentemente, los ratios que corresponden a Australia son los mejores para la compañía.